Buenas noches. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor, porque la casa del Señor la hacemos donde nosotros estamos en este momento. Bueno, para comenzar el servicio de esta noche, vamos a presentar el servicio con una palabra de oración. Si usted tiene peticiones que quiere presentarle delante del Señor en estos momentos, entonces levante su mano ahí donde está y se la presenta al Señor mientras oramos. Y si hay respuestas a la oración, si hay alabanzas, entonces también presénteselas al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque podemos esta noche reunirnos virtualmente, cada uno donde estamos, Señor, pero alabando juntos en espíritu tu santo nombre. Y pedimos ahora, Señor, que tú guíes y que tú dirijas el servicio de hoy, que tú recibas la honra y la gloria. Ponemos en tus manos, Señor, las peticiones que están en nuestros corazones, tú sabes cuáles son. Y alabamos tu nombre por las respuestas, porque tú siempre contestas a tu tiempo y conforme a tu voluntad, que siempre es lo mejor. Pedimos tu dirección en el servicio de esta noche, unge a tu siervo de poder, y pedimos que podamos entender tu palabra y podamos aplicarla a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta noche es autoridad para bautizar. Autoridad para bautizar. Y primeramente vamos a repasar un poquito la lección de la semana pasada. Entonces vamos primeramente a Juan capítulo 35. Perdón, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 35. Yo creo que Juan no tiene 35 capítulos. Yo creo que es solo el Salmo 19, 119. Entonces aquí vamos a repasar un poquito de la semana pasada. Vamos a repasar un poquito la lección de la semana pasada. Por cierto, si usted no vio el estudio de la semana pasada sobre el comienzo de la iglesia, entonces le sugiero que lo vea porque hay muchos detalles que no están incluidos en este repaso que vamos a hacer hoy. Entonces, en Juan capítulo 1, comenzando con el versículo 35, leemos donde dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima, aproximadamente las 4 de la tarde. Entonces aquí está el comienzo de la iglesia. Son discípulos de Juan el Bautista que escucharon a Juan en varias ocasiones identificarlo. He aquí, este es el Hijo de Dios, está entre vosotros. Y varias veces él había identificado a Jesús desde que había regresado del bautismo. Desde antes estaba hablando de él, y cuando regresó del bautismo y estaba en medio de los seguidores de Juan, entonces él lo identificó. Ellos lo escucharon y ahora ellos siguen a Jesús. Y este es el plan. Dice aquí el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahora, ¿quién era el otro? Buena pregunta. Bueno, cuando Juan, el apóstol, el que escribe el Evangelio de Juan, habla de Juan por nombre, está hablando de Juan el Bautista. Y cuando él habla de sí mismo, entonces hace como hizo aquí. Simplemente dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. ¿Y cuál era el otro? Bueno, él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, habían seguido a Jesús. Este, o sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Entonces ahora ya está en Galilea, ya no estaba en Judea, ya no estaba donde Juan estaba bautizando, sino que ahora está en Judea y halló a Felipe. Y le dijo: sígueme.
y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Ahora ellos están haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. O sea que cada uno busquemos a otro. Entonces, Andrés encontró a Pedro. Ahora Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Era hijo de José en cuanto a lo legítimo, pero no en cuanto a que él lo haya engendrado. Ahora vamos al capítulo 2. Están ahora en las bodas del Cordero, perdón, en las bodas de Caná de Galilea. Y entonces dice aquí el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces vamos a repasar un momentito. ¿Cuáles son? Primeramente está Andrés, luego Juan, después Felipe, después, a ver, otra vez. Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael. Ahora sí. Son sus 5 discípulos. Y entonces dice aquí, fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Estos 5 discípulos fueron invitados a la boda. Ahora, ya nosotros sabemos el milagro que Jesús hizo de convertir el agua en vino, pero quiero que vayamos al versículo 11, Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, ellos antes estaban creyendo por lo que Juan les había dicho. O sea, estaban creyendo por el testimonio de Juan. Pero ahora, cuando ellos vieron este principio de señales de Jesús, el agua convertida en vino, él manifestó su gloria, entonces ya los discípulos no creyeron en él solamente por lo que Juan decía, sino que ellos mismos lo estaban viendo. Pasó algo parecido con la mujer samaritana, recuerdan allá en Juan capítulo 4. Ahora vamos a seguir adelante entonces porque estamos con la autoridad para bautizar. Y vamos a Juan capítulo 1 y el versículo 19. Juan capítulo 1 y el versículo 19, donde dice, se me pasó. Este es el testimonio de Juan, hablando de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Entonces, estamos viendo en este momento, en la lección de esta noche, estamos viendo la autoridad de Juan para bautizar. El estudio de hoy es autoridad para bautizar. ¿Dónde empieza la autoridad? La autoridad empieza primeramente con Dios, por supuesto. Dios tiene toda autoridad. Él entonces puso la autoridad en Juan, pero vamos a investigarlo. Estamos en Juan 1:19, vamos ahora al versículo 20, donde le están preguntando por sus credenciales. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí está citando a Isaías 40, versículo 3. Él se está identificando, él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, yo soy de quien habló el profeta Isaías. Vamos ahora al versículo 24. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? O sea, ¿con qué autoridad estás bautizando si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. O sea, ya para este momento Jesús había sido bautizado por Juan, había sido llevado al desierto 40 días y 40 noches en ayuno y oración, había sido tentado por el diablo, ahora había regresado donde Juan estaba bautizando, y entonces Juan está diciendo, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Está hablando de
que Jesucristo es eterno. Ahora es la manifestación de Dios en la carne. Él viene después de mí en cuanto a la carne se refiere. De hecho, 6 meses después que Juan empezó su ministerio. Pero Él es antes de mí. O sea, Él es Dios. Y Él entonces existe desde antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él de nuevo, y entonces ahora dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo está identificando otra vez. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, pongan atención aquí lo que es el versículo 31 en estos siguientes versículos. Y yo no lo conocía, dice Juan. Ahora, ellos eran primos segundos, pero de hecho, él no lo conocía en una forma positiva como el Hijo de Dios. Él sospechaba, se le opuso en el bautismo, y Jesús le dijo: deja ahora, porque así es necesario que se cumpla toda justicia, y entonces lo bautizó. Pero él necesitaba una identificación positiva para que Juan pudiera decir: este es, para que Juan pudiera decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él necesitaba una comprobación positiva, una identificación positiva, y aquí está. Yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces Juan el Bautista es el precursor de Jesús. Juan el Bautista es el que viene preparando el camino para Jesús. O sea, él viene preparando el material humano que Jesús va a tomar y con el cual él va a organizar su iglesia. Entonces Juan dice: yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Recuerdan allá en Mateo capítulo 3 donde está el bautismo de Juan? Y entonces dice que el Espíritu descendió y vio al Espíritu de Dios que descendía. Ahora, allá la pregunta que se hace en Mateo es: ¿quién vio? Y aquí Juan está diciendo: él fue. O sea, ese mensaje era para todos los que estaban presentes, pero específicamente, era para Juan el Bautista, porque él ahora está dando testimonio, diciendo: yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, sobre él, sobre este es aquel, sobre el que está en medio de vosotros. Y sigue hablando diciendo: y yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua. Ahora, ¿quién envió a Juan a bautizar con agua? Aquí le está diciendo claramente que Dios, o sea, él fue comisionado por Dios para venir delante de Jesús, preparar camino, y el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces dice Juan: y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, cuando dice he dado testimonio, eso está en el tiempo perfecto en el griego. O sea, he dado testimonio desde que yo vengo hablando acerca de él. Estoy dando testimonio en este momento, y en cualquier momento en el futuro que alguien lea esto, queda permanente el testimonio que yo estoy dando. Estoy dando fe, estoy dando como algo cierto: este es el Hijo de Dios. Lo está identificando positivamente. Entonces, en primer lugar, esta noche estamos viendo en cuanto a quién tiene autoridad para bautizar. Y el primer punto es que Juan el Bautista es el que tiene autoridad para bautizar. Ahora en segundo lugar, vamos a Jesús. Ahora, es importante que entendamos de que el bautismo de Juan no tenía autoridad para delegar. O sea, Juan no podía delegar. Los discípulos de Juan no podían bautizar. Así de simple. Entonces,
cualquier discípulo de Juan que fuera a bautizar, su bautismo no era válido. Parece que en Hechos capítulos 18 y 19 tenemos un caso así, donde aparentemente un discípulo de Juan fue a Éfeso y hizo los discípulos y bautizó allá a algunos. Y entonces cuando vino Pablo, tuvo que bautizarlos porque no eran bautizados escrituralmente. Entonces, un discípulo de Juan no tenía autoridad para bautizar. Pero ahora encontramos aquí en Juan 3:22, donde dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. O sea, aquí encontramos a Jesús bautizando. ¿De dónde recibió Jesús su autoridad para bautizar? Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 23. Juan bautizaba también en Enón. O sea, hubo un tiempo en que Juan todavía estaba bautizando y Jesús comenzó a bautizar. Hubo un traslapo de sus ministerios. Va a llegar un momento en que ya Juan termina su ministerio, es puesto en la cárcel, finalmente decapitado. Entonces ya él terminó su ministerio. Pero todavía en este momento están los dos ministrando. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Versículo 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ahora, si usted repasa Juan capítulo 2, en las bodas de Caná de Galilea, va a encontrar que ahí habían 6 cántaros, que fue lo que llenaron de agua y que Jesús convirtió esa agua en vino, que eran para el rito de la purificación. Ahora, en la mente de los discípulos de Juan y los judíos hay una relación entre el rito de la purificación y lo que Juan estaba haciendo. En el rito de la purificación, entonces la persona que generalmente era un sacerdote que se estaba preparando para entrar a oficiar, y también lo hacían otros que tenían un voto. Entonces, el candidato entraba al cántaro y él mismo se sumergía. Era un lavado que él hacía de su cuerpo, y entonces ese es el rito de la purificación. En la mente de ellos entonces hay una relación entre el rito de la purificación y lo que Juan el Bautista está haciendo. Entonces hay una discusión. Ahora, versículo 26. Y vinieron a Juan el Bautista, y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, dijiste, este es aquel de quien yo vengo hablando, es antes de mí, vino después de mí, este es el Cordero de Dios. Tú diste testimonio, vea que está haciendo, bautiza. Estás bautizando. O sea, te dejaste quitar el trabajo. Te está serruchando el piso. Ahora todos vienen a él, dicen los discípulos de Juan y los fariseos. Escuche lo que dice Juan. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado, ¿de dónde? Del cielo. O sea, ¿qué está diciendo Juan el Bautista? Está diciendo que la autoridad de Jesús vino del cielo, no vino de él. Juan no tenía autoridad para delegar. Él no podía delegar autoridad para bautizar. Los discípulos de Juan no podían bautizar, pero Jesús está bautizando. ¿Por qué? Bueno, no recibió su comisión, no recibió su autoridad de Juan, recibió su autoridad directamente de Dios. Y Juan está dando testimonio. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Sigamos leyendo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Bueno, vamos a analizar un poquito este versículo. Él está diciendo que él es el mejor amigo, o sea, el amigo del esposo. Hoy, el mejor amigo es un buen amigo del esposo. Pero en la antigüedad y tradicionalmente, el mejor amigo era el que conocía a él y la conocía a ella, los presenta y ellos se casan.
Muy bien, entonces ese es el mejor amigo, el que los presentó. Ahora, ¿quién está presentando al esposo y la esposa? O sea, ¿quién está presentando a Jesucristo con la iglesia? Juan. Entonces Juan es el mejor amigo. Y por eso dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, ya esto se realizó. Ahora, el trabajo del mejor amigo es presentar al novio con la novia. Ellos se conocen, entonces ellos se casan. Ahora, él los presenta en la boda, pero ya el mejor amigo llega hasta la boda. El mejor amigo no va con ellos a la noche de bodas, no va con ellos a la luna de miel. No, ya él cumplió su trabajo. O sea, dos con compañía, tres es un montón. Él ya no va con ellos. Ya él cumplió su trabajo. En este caso, entonces Juan el Bautista dice, ya yo cumplí mi trabajo. El que tiene al esposo es el esposo, más el amigo del esposo, o sea, Juan, que está a su lado, está al lado de Jesús y oye su voz, se goza grandemente de la voz del esposo. Ahora, y entonces él dice, pues, mi gozo está cumplido, ya yo cumplí con mi trabajo. Sigamos leyendo, versículo 20. Es necesario que él crezca y ya yo voy salida. Ya yo cumplí mi trabajo, dice Juan. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo esto le está diciendo Juan el Bautista acerca de Jesús. Entonces, en primer lugar, ¿quién tiene autoridad para bautizar? Dios delega la autoridad en Juan el Bautista. En segundo lugar, ¿quién tiene autoridad para Jesús, para bautizar? Jesús tiene autoridad porque Dios puso autoridad en Jesús para que él pudiera bautizar. Vamos ahora al tercer punto del estudio de esta noche. El tercer punto es que los discípulos también pueden bautizar. Dice en Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Vamos al versículo 3 para entender aquí lo que está diciendo. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero en el versículo 2, que está en el medio, en paréntesis, o entre paréntesis, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Oh, entonces aquí tenemos donde Dios comisiona a Juan. Juan bautiza a Jesús, porque solo Juan tiene autoridad para bautizar en ese momento. Entonces, Dios comisiona a Juan. Juan bautiza a Jesús. Y Juan bautiza muchos otros creyentes preparando el material humano que Jesús va a tomar. Ahora, viene Jesús, regresa donde Juan, después de su bautismo. Juan lo identifica y entonces ahora discípulos de Juan siguen a Jesús. Ahora ya los discípulos de Juan están bautizando. Primeramente encontramos que Jesús está bautizando y ellos preguntan de dónde consiguió su autoridad de estar serruchando el piso y Juan les dice, no, esto es así, este es el plan, está exactamente como Dios lo dispuso, pero ahora encontramos a los discípulos, o sea, la iglesia. ¿Recuerdan la iglesia que él fundó?
la iglesia que él estableció, recuerda esos 5. Bueno, ahora yo no sé cuántos habían, si se le habían sumado otros o no, pero aquí están, por lo menos estos 5, probablemente hay más. Yo imagino que ya se han unido también al grupo otros, pero ya están ahí. Por lo menos están estos 5. Entonces ellos están bautizando. ¿De dónde consiguieron ellos su autoridad para bautizar? Y la respuesta es de Jesús. Entonces, Jesús tiene autoridad. Dios comisiona a Juan. Juan bautiza a Jesús, pero Juan no comisiona a Jesús para bautizar. Él no puede, porque el trabajo de él es bautizar, pero no tiene autoridad para delegar. Él bautiza a Jesús. Ahora Jesús, entonces, ya como cabeza de la iglesia, él entonces comienza a bautizar. Y no solamente Jesús comienza a bautizar, y Juan identifica, dice que él tiene autoridad de Dios para hacerlo, sino que él ahora también delega en sus discípulos o en su iglesia la autoridad para bautizar. Esta es la lección de esta noche. Espero que esto nos ayude, pero también para terminar, quiero terminar diciendo de que el bautismo es de Dios. No es solamente una profesión pública de fe. No. Es la manera de entrar a formar parte de la iglesia que Jesús estableció. Aceptamos a Cristo como Salvador personal y nos bautizamos por autoridad de una iglesia que viene desde Jesucristo y que entonces nosotros formamos parte de esa iglesia a través del bautismo. Una profesión de fe, a través del bautismo formamos parte de esa iglesia. Así es como funciona. La autoridad es de Dios. Dios comisionó a Juan, Juan bautizó a Jesús, Jesús recibió su comisión para bautizar del Padre, él también tiene autoridad para delegar y él delega su autoridad en sus discípulos y eso es lo que tenemos hoy. Vamos a ver después a la autoridad para bautizar de su iglesia en las siguientes lecciones, en las siguientes semanas y cómo está actuando eso hoy. Entonces, espero que podamos entender la importancia de la autoridad para bautizar. No todos los que bautizan hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo están haciendo con la autoridad de vida. Si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, o sea, si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Jesucristo, entonces mucho de esto no tiene sentido. Pero si usted acepta a Cristo, o sea, lo recibe por fe, el Espíritu Santo viene a su espíritu y le da vida y establece morada y comienza a trabajar en su alma. Entonces, usted va creciendo espiritualmente y necesita seguir al Señor en las aguas bautismales por autoridad de una iglesia del Señor y entonces entra a formar de una iglesia, parte de una iglesia y comienza entonces a testificar y a servir al Señor. Así es como funciona. Y espero que usted tome la decisión de aceptar a Cristo, bautizarse, formar parte de una de sus iglesias y servirle, testificando y dando testimonio a otros, edificándolos para que ellos puedan seguir más de cerca al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu tenga libertad para aplicarla y para que podamos entenderla mejor, podamos practicarla y podamos enseñarla a otros. Recibe la gloria. Haz tu trabajo, Señor, en nuestras vidas, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús.